que incluye la actividad, el masaje, las técnicas de rehabilitación, la radiación, el ultrasonido, etcétera, que son medidas que se utilizan principalmente en su carrera, en fisioterapia. Y por último, la terapéutica psicológica, que son las más usadas, que utilizan técnicas basadas en la reflexión, la comunicación y en la palabra. Todas las modalidades de terapéutica están relacionadas entre sí, no son aisladas. Una se relaciona con otra. Por eso es importante que conozcamos las características de todas, porque en el fondo, como fisioterapeutas, vamos a ser igual un tipo de terapeuta y vamos a interactuar con las otras modalidades de terapéutica, con el mismo objetivo, tratar, curar, aliviar a un enfermo. Por eso es que es importante que sepamos qué es la farmacología y pues si bien no la dominemos, no seamos unos expertos farmacólogos, tengamos alguna idea de a lo que se refiere y a lo que se dedica. La farmacología es la ciencia que va a estudiar el origen y las propiedades físico-químicas de las sustancias químicas que, introducidas al exterior del organismo, van a producir una interacción con las células vivas y van a producir un efecto terapéutico. ¿Ya? Entonces, la farmacología es básicamente el estudio de los fármacos. Ya, el objetivo de la farmacología es el conocimiento de las propiedades de los fármacos y qué acciones van a tener sobre los sistemas biológicos, con el fin de recetarlos, de indicarlos y de que esta administración sea lo más segura y eficaz posible. Entonces, farmacología estudia los fármacos y el objetivo es que se conozca todas las propiedades de los fármacos y sus efectos para usarlos adecuadamente. ¿Qué es un fármaco? Será un fármaco cualquier sustancia química, ojo, que tiene que tener, es una sustancia química que aplicada sobre un organismo vivo va a producir una respuesta. Esa respuesta debe ser objetivable. Esa es la palabra clave, es decir, que yo pueda medirla, que yo pueda cuantificarla y que esa respuesta sea capaz de alterar la función del organismo. No precisamente cambiar, pero sí alterar. Los efectos que produzca no necesariamente son todos beneficiosos. También puede haber efectos adversos o no deseados. ¿Ya? Entonces, fármaco es una sustancia química con estructura muchas veces definida, porque puedo volver a hacer en otro laboratorio igual, que aplicada sobre un organismo vivo produce una respuesta medible, objetivable y que resulta de la alteración en la función del organismo. Muchas veces cuando hablamos de fármaco hablamos de droga, hablamos de medicamento. En realidad, en muchos textos, sobre todo los de habla inglesa, aparecen como sinónimo. Droga, fármaco o medicamento aparecen como sinónimo. En el idioma español, fármaco es una sustancia química y droga lo reservaremos para aquellas sustancias químicas igual, pero que no tienen necesariamente un efecto terapéutico o se usan para fines terapéuticos, sino se usan como fines recreativos, alucinógenos. Y reservaremos el término medicamento para lo que sirve para tratar y curar una enfermedad. Entonces, medicamento será una sustancia o una molécula ya mezclada, preparada en la mayor parte de los casos, que viene así en un sachet, en una tableta, distintas presentaciones que al interactuar con nuestro organismo va a producir una alteración en la función de este, una alteración en la función del organismo. Va a inhibir, va a reemplazar, va a estimular cualquier alteración, ¿ya? Y que es alteración
la función del organismo, tiene como objetivo el curar, aliviar, paliar, es decir, tiene un objetivo terapéutico. Otro término que muchas veces utilizan es tóxico. Esa sustancia es tóxico. El tóxico es una sustancia inorgánica, puede también ser una sustancia química, pero que básicamente va a producir daño a nuestro organismo. ¿Ya? El efecto del tóxico sobre el organismo es dañino. Y es estudiado por una rama especial de la farmacología que se llama toxicología, que va a estudiar esos efectos, ¿ya? Y cómo los hacen, sean químicos, no sean químicos, sean inorgánicos, sean orgánicos, todo sobre el organismo. ¿Ya? Esa rama es parte de la farmacología y se llama toxicología. Un tóxico es muy diferente a una droga. Ojo, una droga es una sustancia química que se usa con fines recreativos, alucinógenos, no terapéuticos. El tóxico es una sustancia que produce daño en el organismo. Ahora, hay drogas que son tóxicas, sin duda. Ya puede haber una droga tóxica, pero el tóxico básicamente se define por el daño que produce al organismo. La farmacología tiene varias ramas, pero las que nos interesan desde el punto de vista para estudio del mecanismo, de cómo actúan los fármacos, son dos partes importantísimas. Una que es la farmacodinamia y otra es la farmacocinética. Farmacodinamia y farmacocinética. La farmacodinamia, como su nombre dice, farmaco y dinamia, es la parte de la farmacología que estudia los efectos que tiene el fármaco sobre el organismo. Efectos de los fármacos sobre el organismo. Cómo interactúa el fármaco con el organismo, cómo produce esa respuesta. ¿Ya? Eso es farmacodinamia. Y la farmacocinética es el estudio de los procesos que sigue el fármaco, ya a lo largo del organismo, desde que ingresa hasta que se elimine. Incluye pasos como la absorción, distribución, biotransformación o metabolismo y eliminación. ¿Ya? A eso se llama farmacocinética. Todos los pasos que sigue el fármaco en el organismo. No es que una produzca primero y luego se genere la otra. Estos procesos, estas partes de la farmacología son sinérgicas, es decir, se producen en conjunto. ¿Ya? El fármaco ingresa al organismo, se absorbe y a la vez, una vez que se absorbe, llega al lugar donde va a actuar, inicia su acción y después sigue sus pasos para su eliminación. ¿Ya? Entonces, son procesos que ocurren en conjunto, no uno separado del otro. Entonces, básicamente, el fármaco y su interacción con el organismo se estudian por la farmacodinamia, ¿ya? Y cómo esta interacción del fármaco con el organismo va a generar un efecto farmacológico. Eso estudia la farmacodinamia. Y la farmacocinética estudia cómo el fármaco va a transcurrir a lo largo de las barreras, las paredes que tiene el organismo, hasta llegar a un lugar donde va a ejercer su efecto, que es el sitio de acción. ¿Ya? Entonces, ese es el estudio de la farmacocinética. O suceden en conjunto, pero vamos a estudiarlas separados. Los medicamentos tienen origen distinto, pueden venir de distintas fuentes y en realidad la humanidad ha utilizado medicamentos o sustancias químicas desde los antiguos tiempos, desde que el hombre está en la tierra en el fondo. Y fue reconocida recién como una ciencia más o menos a finales del siglo XIX, donde la mayor parte eran procedentes de la naturaleza
y la gente que se dedicaba a curar, pues los indicaba, ¿ya? O los recomendaba. Ya más adelante, posterior al siglo XIX, con el desarrollo de la química orgánica, ya fue posible separar esos componentes de las plantas o las hierbas y solo aislar lo que fueran útil para una determinada cosa. Y de ahí ya surgen todos los principios farmacológicos y el fármaco en sí, ya que se conocía como principio activo. Y ya avanzada la ciencia, conocida ese componente específico de la planta que servía como fármaco, se estableció su estructura química y se empezó a producir. Se imitó en medios automáticos y se empezó a producir. Y de este modo se ha generado la farmacología moderna, que en la actualidad no solo obtiene los medicamentos de las plantas, sino que puede desarrollar las propias moléculas como parte de la terapéutica. Y es más, ahora la farmacología tiene una amplia gama de desarrollo que incluye la terapéutica o la terapia génica o genética, en el que hay fármacos que están destinados a la manipulación o al cambio del código genético de tal manera que puedan curar enfermedades, ¿ya? Y obviamente en algunos casos prevenirlas, como es lo que está ocurriendo en el desarrollo de las vacunas que han debido escuchar ampliamente en esta temporada. Los medicamentos, de acuerdo a todo este proceso que siguen, pueden tener distintos orígenes. Pueden ser directamente naturales, cuando surgen a través de una planta, ¿cierto? Del reino vegetal, usualmente, pero también de algún derivado animal o mineral, y que no están casi procesados y son naturales y son directos. Por ejemplo, la manzanilla, por ejemplo, el aceite de oliva, que son productos naturales y que tienen un rol terapéutico. Hay otros productos que son semisintéticos, en el que la molécula se obtiene a través de plantas medicinales, pero son modificadas a nivel de laboratorio. Ya le modifican las propiedades físicas de la sustancia para que sea más fácil administrar, para que tenga un efecto más específico. Tal es el caso, por ejemplo, de los aceites de Yedera helix como mucolíticos, o el Mentizan, un nombre comercial que tiene una pomada en base a eucalipto, a mentol, que han sido modificados estos productos naturales para ser utilizados con fines terapéuticos. Y por último están los fármacos o las sustancias desarrolladas enteramente en laboratorios, que no derivan de ninguna molécula natural y son desarrolladas enteramente en laboratorios y que obviamente tienen una estructura química inventada. Para esto, sobre todo los que se desarrollan a partir de una nueva molécula, pues hay distintos pasos. La elaboración de un medicamento no es sencilla, implica muchos pasos y mucho tiempo de investigación. Básicamente vamos a tener un proceso de elaboración de la nueva molécula y una segunda fase que implica el estudio del efecto de esta molécula, cómo va a usarse, en qué cantidad, todo eso que implica el estudio clínico de la molécula. Entonces, la elaboración inicial va a incluir estos más o menos 7 pasos. El primer paso que implica la exploración de distintos principios activos, viendo para qué yo podría ser, quiero desarrollar un nuevo fármaco para la malaria. Entonces empiezo a estudiar la causa de la malaria, los gérmenes, las manifestaciones y ver, de probar algún compuesto químico de acuerdo a lo que había investigado, puedo agarrarme un compuesto. Hago unas mezclas, desarrollo y ya tengo el componente químico. Estos pasos, desde la exploración de principios activos y el desarrollo de la molécula, no son cortos, no duran ni 1, ni 2, ni 3 meses. Generalmente duran años y a veces muchísimos años.
pasa a una fase 3, que es el estudio de la seguridad y eficacia del fármaco. Esta es la fase clínica del fármaco. Aquí este fármaco se estudia en su eficacia, para qué sirve, qué efectos tiene, la dosis. Y estos estudios de seguridad y eficacia clínica pueden durar igualmente muchos años, a depender a la población también que yo quiera dirigir el fármaco. Una vez que ya he hecho los estudios y han demostrado que es seguro a una dosis determinada y que tiene efectos terapéuticos para lo que yo quiero, o a veces surge para otra enfermedad, va a pasar a una cuarta fase en el que hay una aprobación para que se comercialice. Una vez aprobado para que se comercialice, el laboratorio que ha producido esa molécula es dueño de una patente y le puede poner el nombre que quiera. Ya lo he desarrollado incluso con un nombre, ha hecho ya las fases clínicas y se queda con ese nombre para comercializarlo. Y la patente dura más o menos 10 años. Empieza la comercialización y se usa el fármaco ampliamente en la población, ya se vende en las farmacias. Y luego de 10 años de que el laboratorio tuvo la patente, esta patente se pierde y el fármaco puede ser elaborado por otros laboratorios y ponerle otro nombre. Ya mantiene el nombre de creación de la molécula, pero le puede poner otro nombre para la venta. ¿Ya? Entonces, ahí aparecen una serie de otros fármacos con otros nombres, aunque sea el mismo fármaco. Como ven, no es un proceso corto, es un proceso largo. Y de los que más tardan son los 3 primeros pasos. El primero en descubrir la molécula y el desarrollar esa molécula y finalmente probar su eficacia y seguridad. La prueba de eficacia y seguridad incluye los ensayos y los estudios clínicos. Y esto pasan por fases. Ya la primera fase, una vez que ya hemos hecho la síntesis del producto, la primera fase del estudio clínico incluye ver la farmacocinética del fármaco, si es seguro, cómo se absorbe, cómo se elimina, cuánto es el tiempo que tarda en transcurrir desde el ingreso del fármaco a su eliminación, o sea, todo lo que implica el movimiento del fármaco en el organismo. Una vez que esto ha sido aprobado, que funciona, que sí se absorbe, porque no se absorba, puede que no se metabolice, etcétera. Ya una vez que ha concluido la fase 2, recién se inicia la fase 1 se inicia la fase 2, en el cual se prueba en ciertos pacientes si funciona. Dependiendo para lo que yo quiera, si funciona. Y estas pruebas fase 2 a veces duran también 1 año a 2. Una vez que ha concluido la fase 2, he demostrado que sí funciona, he obtenido la respuesta terapéutica que quiero, paso recién a la fase 3, en el que agarro y comparo con otros fármacos o con otras medidas que ya están aprobadas. Comparo y veo cómo responde el paciente en estas circunstancias. Ya estudios, aquí incluyen estudios doble ciego, randomizado, al azar, incluye una población más diversa. Ya aquí a veces solo hago en un grupo determinado y pequeño de pacientes. En la fase 3 implica un estudio en número de pacientes mayores. Más o menos entre la fase 1 y la fase 3, se tarda entre 8 a 9 años, incluso 10. Entonces, comprenderán cuál es el riesgo y la sorpresa que uno tiene ahora cuando ven que, por ejemplo, el desarrollo de la vacuna para el coronavirus está tardando menos de 1 año, o va a tardar 1 año, lo cual sale por completo de estos estudios de fase, porque necesariamente para que sea seguro tiene que tener un número determinado de pruebas y de estudio.
Una vez que la fase 3 está concluyendo, iniciamos la fase 4, que ya es una fase post-marketing. Al terminar la fase 3, ya se inicia la venta del fármaco y ya cuando el fármaco ha sido vendido, empieza la fase 4. Y esta puede durar muchos años, en el cual van a ver los efectos, van a ver los efectos a largo plazo, los efectos en mayor población y están en contacto, en constante seguimiento y control de los efectos adversos que podrían aparecer ya mucho más adelante. ¿Ya? Y esta fase 4 de duración pues, variable, usualmente mínimo un fármaco probado en fase 4 habla de 20 años. Entonces, como ven, no es sencillo y representa un proceso muy largo y muchas veces caro, mucho dinero se invierte en obtener fármacos, pero como con esto de las patentes de 10 años, las farmacéuticas recuperan el dinero con creces y el desarrollo de nuevos fármacos, dependiendo las patologías, representa un negocio. ¿Qué tipos de fármacos tenemos? Hay varios tipos de fármacos, no es solamente el que compramos en la farmacia con un nombre comercial, sino hay otros fármacos que también pueden ser preparados por el farmacéutico. A estos se llaman fórmulas magistrales. El farmacéutico, en base a una receta que le puede hacer el médico o en base a una receta que él conoce, elabora un fármaco, ¿ya? Evidentemente usa sustancias autorizadas, pero las mezcla, las pesa y de esa manera elabora. A eso se llaman fórmulas o fármacos magistrales. El segundo grupo de fármacos es todo lo que nosotros conocemos, lo que aparece ya establecida, ya su dosis establecida, su presentación. Estos tienen registro sanitario, fecha de vencimiento y la mayor parte tienen nombre comercial, es producido por una empresa y se produce en grandes cantidades. En cambio, las fórmulas magistrales generalmente se mezclan y se presentan. Muchas veces se prepara uno para cada paciente. Y también dentro de los fármacos de marca están muchos fármacos que se llaman de venta libre. Esos que yo no necesito receta para ir a comprar. Deberíamos tener el acceso a comprar fármacos todos con receta. No debería haber fármacos que se vendan sin receta, excepto estos que se llaman de venta libre, que son sustancias, vitaminas de autocuidado, que está demostrado que si el paciente toma sin indicación, pues no tienen grandes efectos adversos por su dosificación. Esto es, por ejemplo, el Mentizan, ya que nadie se va a intoxicar con Mentizan, o algunas vitaminas, los productos de higiene, que pues no requieren una receta médica. Dentro de los fármacos también hay otro grupo, los que se llaman fármacos genéricos y fármacos de marca o con nombre comercial. Los fármacos genéricos son los fármacos que están desarrollados con una molécula ya que ya ha perdido su patente. Ya tiene más de 15 años y el fármaco ha perdido su patente y pues se fabrican solamente con un nombre, ya con un nombre. El medicamento genérico adquiere el nombre de la sustancia medicinal que lo compone y básicamente son medicamentos que al no tener un nombre específico resultan ser más económicos, pero deberían y tienen la composición cualitativa y cuantitativa establecida como aquel que tiene nombre. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un medicamento de marca. La marca va a estar resaltada en el que va a haber, por ejemplo, un principio activo que es el paracetamol y el genérico en el que el nombre del medicamento va a ser el principio activo o el fármaco o la sustancia original.
Este y este son exactamente el mismo producto y deberían tener la misma calidad y el mismo efecto. Lo que cambia solamente es cómo llamarlo. Y es, por ejemplo, voy y compro un paracetamol y es lo mismo que vaya y compre un Tialgin, un calmadorcito, que igualmente el componente es paracetamol. Es lo mismo, acá el ejemplo, este es un Valium, es el nombre comercial, y el nombre del medicamento, de la sustancia es diazepam. Y acá está diazepam como el nombre del fármaco, que es el nombre del medicamento. ¿Hace efecto? En realidad, sí, el efecto es exactamente el mismo. Lo que cambia, y en muchas cosas ocurre esto, que uno paga la marca y el costo es mucho mayor del fármaco con marca que el fármaco genérico. ¿Cómo está compuesto un medicamento? Un medicamento va a tener dos componentes importantes, uno que es el principio activo y otro que es el excipiente. El principio activo es la sustancia química con actividad farmacológica. El principio activo es el responsable del efecto farmacológico. En el fondo es el fármaco en sí. Y el excipiente es la sustancia que acompaña al fármaco. El excipiente pueden ser a veces más de una sustancia, va a ayudar a que el fármaco se administre y se absorba mejor. Es un vehículo, sirve para llevar, si quieren, el fármaco. Va a posibilitar que tenga un sabor, ya modifica las propiedades organolépticas, porque si el sabor es desagradable, puede que no sea muy tolerado, entonces modifica el sabor, va a determinar la estabilidad del fármaco, que no se descomponga, por ejemplo, con la luz solar, o que no se descomponga por el almacenamiento. Va a determinar además las propiedades físico-químicas, si va a ser un jarabe, si va a ser un inyectable. El excipiente va a determinar eso, la forma farmacéutica y las propiedades físico-químicas. El excipiente no tiene actividad farmacológica, solo es un acompañante. Y algunos pueden o tienen que declararse o decirse en la caja, tiene esto, por la posibilidad de algunos compuestos ser adversos, o sea, producir reacciones adversas. El excipiente va a determinar la forma farmacéutica. ¿Y qué es la forma farmacéutica? Es la forma, la disposición en la que está presentado el fármaco. La forma farmacéutica también se llama la presentación farmacéutica. Es cómo viene el fármaco. En tabletas, en jarabe, en supositorio, en inyectable. ¿En qué viene? A eso se llama formas farmacéuticas. Y a veces un medicamento puede venir en las 3, 4 formas farmacéuticas, a veces solo puede venir en una. ¿Quién determina cómo va a ser la forma farmacéutica? Es el excipiente. Y de acuerdo a qué tipo de excipiente, tenemos 4 tipos de formas farmacéuticas: las sólidas, las semisólidas, las líquidas y las gaseosas. Ya comprenderán a qué se refiere cada una de ellas. Las sólidas, cuando el componente es sólido, ¿no es cierto? ¿Para qué el fármaco está presentado en formas farmacéuticas? Porque nos va a facilitar la administración, va a hacer que sea más fácil. Es más fácil tomarse una tableta que lo tenga que preparar el paciente y tomárselo. Facilita la administración, favorece el acceso, permite la dosificación más exacta. Es más exacta una tableta que tenga que mezclar y producir el medicamento. Protege el fármaco y además garantiza que sea limpio, que sea estéril, mejora el sabor y favorece la absorción del medicamento. Entonces, dentro de las formas farmacéuticas, de esos 4 tipos, hay también distintos subtipos, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, las formas farmacéuticas sólidas,
Vamos a tener los polvos, los granulados, las cápsulas, las tabletas, los comprimidos, los supositorios y los óvulos. Cada uno tiene un uso diferente. Puede ser uso interno, que yo me lo tomo, o uso externo en la superficie. Las formas farmacéuticas semisólidas son aquellas que tienen una consistencia intermedia, no son polvo, no son duras, pero son medio líquidas. Y entre esas están las pomadas, las pastas, las cremas, las jaleas, los emplastos. Las formas líquidas, como su nombre dice, son formas líquidas. Y entre estas tenemos los inyectables, los jarabes, las emulsiones, las suspensiones, los colirios. Y las gaseosas, que obviamente son gas. Y tenemos en forma de inhalador, de aerosol, de para nebulizar. Ya viene líquido, pero se utiliza para nebulizar. Y nuevamente las formas sólidas, las semisólidas, las líquidas y las gaseosas. Hay una lista muy larga de otras presentaciones que quizás no las he nombrado, pero uno con coherencia puede darse cuenta que pertenece. Las sólidas comprimidos, por ejemplo, las grajeas, las píldoras, los óvulos, que son sustancias sólidas. Los líquidos están las gotas, los jarabes, las suspensiones, los enemas, las lociones, las tinturas, las semisólidas principalmente las pastas, los ungüentos, las pomadas, las cremas, y los aerosoles, las gaseosas que incluyen los aerosoles, pero también están las espumas, los inhaladores. Las formas farmacéuticas sólidas usualmente pueden administrarse vía oral, incluyen el medicamento con un componente, con un excipiente igualmente en polvo, que se mezclan y se comprimen, por eso se llaman comprimidos. Ya el comprimido o la tableta, pues, que puede ser incluso efervescente o puede ser así de compacta y puede ingerirse directamente. Ese mismo polvo, si se lo encierra en una cápsula de gelatina, corresponde a la cápsula. Y también ese mismo polvo en el centro, en forma de un gel del medicamento, está forrado como unas capas de azúcar, en el fondo de glucosa, que van a corresponder a las cápsulas, como un M&M. ¿Ya? Y también hay formas sólidas de vía rectal que incluyen los supositorios, en el cual el excipiente es una glicerina, una grasa, en el cual el fármaco está disuelto. Y a temperatura ambiente, pues no pasa nada, mantiene su forma, pero con el calor corporal, si se lo pone a nivel del recto, con la temperatura corporal se disuelve y ahí de esa manera el fármaco está disponible para su absorción. Y otra forma de uso sólido rectal, por ejemplo, son, no rectal, pero interno, es el óvulo, que en el fondo viene una cápsula, a veces son unas tabletas que con la humedad de la mucosa vaginal se disuelven. Otras fórmulas incluyen los polvos. Básicamente el compuesto está en polvo que se mezcla con agua o puede aplicarse incluso directamente. A veces estos polvos son colocados en pequeños papelillos y se conocen como papelillo. O algunos son sobres, esto ya está sellado, estos son fabricados más artesanalmente, estos vienen sellados, ya sobres estipulados, como ejemplo las sales de rehidratación oral, es un sobre de sales y que la mezclas con agua para consumirlas. Y algunos son granulados, como es el calcio granulado, por ejemplo, que pueden tener azúcar u otro excipiente, pero vienen en gránulos más grandes, que igual pueden disolverse. Las semisólidas, ya hemos hablado qué diferencia hay entre un ungüento y una pasta. El ungüento es mucho más espeso, con un contenido de glicerina, y las pastas son muchísimo más espesas, más sólidas. Y las líquidas, también hay algunas que se usan en superficie y otras de uso interno, como los inyectables, que se usan a través de inyección venosa o para otra área parenteral,
las soluciones, gotas orales, ya, o gotas óticas para colocar al oído, o gotas oftálmicas para colocar a los ojos, gotas oftálmicas o colirio, también se llama. Y los jarabes o las suspensiones para dar vía oral. Las formas gaseosas tenemos los aerosoles, que pueden ser estos inhaladores, que ya vienen presurizados, los nebulizadores, que se genera el aerosol a través de una fuente de oxígeno de aire extra. El oxígeno mismo es igual considerado un medicamento. El óxido nitroso como un gas para dar anestesia. Y esto es otro tipo de inhaladores en que es un polvo, pero que se vuelve inhalado, un aerosol, con la respiración del paciente. Y este cuadrito que va a servir para que ustedes practiquen, ya este cuadrito pueden construirlo ustedes, en el cual ponen una forma farmacéutica y dentro de las formas sólidas, qué tipos de formas, subtipos si quieren, de formas farmacéuticas corresponden a las sólidas, qué características tienen y qué vía de administración hay. Por ejemplo, aquí está comprimido, es un medicamento mezclado en polvo y comprimido en un compuesto más pequeño, una tableta, por ejemplo, un comprimido. Y hacer así para todas las formas farmacéuticas para que quede más claro. Esto no es una tarea en sí, pero sí es algo que les puede servir para estudiar y que sería interesante que lo hagan. Bien.